Internacional de la Mujer, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de dos mujeres. ¿Qué dicen? ¿Lo planeé o no lo planeé? No lo planeé, pero quedó. Quedó para hablar hoy acerca de dos mujeres importantes en la vida del pueblo de Israel. Este va a ser el último sermón que prediquemos acerca de jueces, porque ya empezamos la temporada que conocemos como Cuaresma, ¿verdad? Que es una temporada de preparación de nuestra mente, de nuestro corazón, para la época de Semana Santa. Así como Navidad tiene su época de preparación que se llama Adviento, pues Semana Santa también tiene su época de preparación que se llama Cuaresma. Así que los próximos sermones que vamos a estar tratando tienen que ver precisamente con el sacrificio, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Así que vamos a empezar con el sermón del día de hoy. Estamos leyendo el capítulo 5 de Jueces, aunque nosotros leímos los últimos versos para darle énfasis, ¿verdad?, a lo que quiero transmitir de este capítulo, pues realmente vamos a estudiar hoy en la mañana todo el capítulo 5. El capítulo 5, hermanos, es un capítulo que se puede catalogar como un poema. Un autor que se ha encargado de acomodar aquellos cantos de la Biblia dentro del Salterio, cree que este capítulo 5 de Jueces es un himno y un canto de victoria, ¿sí? Para nosotros es un tanto complicado darle una clasificación a este capítulo. ¿Qué será? ¿Será un himno? ¿Será solamente un canto? Algunos autores piensan, ¿verdad?, que se trata de un género mixto, ¿verdad?, que puede ser un himno para cantar en medio de la congregación del pueblo de Israel, pero también que puede ser como una especie de... ¿Cómo sería el día de hoy? Sería un corrido, ¿verdad? Un corrido que está cantando una historia de algo que pasó, de un héroe. Y en la literatura hebrea, hermanos, cuando nosotros leamos la escritura, tenemos que identificar qué es lo que estamos leyendo. En este caso estamos leyendo poesía, hermanos. El capítulo 5 es un libro de poesía. Entonces tenemos que leerlo como tal. Los poemas, ustedes saben, hermanos, no están detallando algo de manera literal, sino que están tratando de decirnos algo de una manera poética, adornada, tal vez haciendo más grande una situación. ¿Qué podemos decir de este capítulo? Bueno, podemos decir que tiene algunas divisiones. Yo he escogido 5 divisiones, algunos autores escogen 7, 8, ¿verdad? Y las 5 divisiones de este capítulo, del capítulo 5, son: 1, que es el llamado a la alabanza; 2, es la teofanía; 3, cómo reaccionan las tribus; 4, la batalla como tal; y 5, la aclamación final. Para mí resulta interesante, hermanos, ver que el narrador del capítulo 5 está invitando a las personas a alabar a Dios, ¿sí? ¿Qué creen ustedes, hermanos, que se necesita para alabar a Dios? Hoy, por ejemplo, que la hermana Prisi se quedó cerca del micrófono para cantar, escuché diferente la alabanza hoy, porque se quedó cerca del micrófono. ¿Sí? El hermano Freddy tiene un micrófono allí cerca de su piano para guiarnos, pero tenemos un problema con ese micrófono. Como no es un micrófono ambiental, si el hermano no le atina a ponérselo bien antes, o si se mueve, ya no lo vamos a escuchar. Así que hay veces que no escuchamos al hermano Freddy, aparte que nuestro equipo ya es un equipo un tanto viejito, ¿verdad? Pues no lo escuchamos. Entonces, ¿qué necesitamos para aclamar, alabar a Dios? Pues música. Necesitamos que alguien cante bien, ¿verdad? Para que esté dirigiendo la congregación. Pero también necesitamos buena letra, ¿sí?
El himno del que la hermana Prisi estaba hablando, ¿verdad? Fe, la victoria es un himno con mucha letra, ¿sí? Fe, la victoria es, fe, la victoria es. Es un himno que tiene buena teología, buena escritura, ¿verdad? Hemos escuchado cantos modernos, ¿verdad? En donde una buena parte del canto es decir, oh. Se oye bonito, pero no está diciendo mucho, pues, solo está diciendo oh, ¿verdad? O algunos cantos que hablan de cosas un poco raras. Por ejemplo, hay un pasaje de la Biblia que dice que somos la niña de los ojos de Dios, ¿sí? Y la niña de los ojos es esta parte interna, ¿no? Pero hay un canto que dice, yo soy la niña. Y luego dice, la niña de tus ojos. Entonces, los hermanos varones, ¿verdad? Como que cantamos con pena ese canto, ¿verdad? Y queremos decir otra cosa. Yo soy la pupila de tus ojos, mejor, ¿verdad? Para no quedarnos así. Entonces, este pasaje invita a la alabanza, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Dónde hay que alabar a Dios, hermanos? ¿En su casa? ¿En la iglesia? Mucho de lo que nosotros hacemos, hermanos, entre semana, es alabanza. Sea una alabanza a Dios o sea una alabanza a alguien más. Esta semana particularmente fue una semana complicada para mí, ¿sí? Físicamente me sentía mal, con un poco de dolor de cuerpo, fiebre, ¿verdad? Estuvo haciendo mucho calor allá en Tuxtla, y uno de estos días, ¿verdad? Iba de regreso a mi casa, estoy esperando una salida, de una calle, ¿verdad? Y justo donde veo el espacio, acelero para salir, y el carro que venía delante de mí quiso hacer una maniobra extraña, ¿verdad? Para meterse a otro lado, y yo ya no alcancé a frenar. Entonces le pegué, ¿verdad? A ese carro y le pegó al mío. No tenía mucho, tal vez un mes y medio que me habían golpeado el carro, entonces estaba yo esperando todavía las piezas en el taller para que arreglaran ese daño, y ya otra vez le dieron un golpe al carro, así que no había muchas ganas de alabar en ese momento, ¿verdad? No había muchas ganas. Estaba yo a los 38 grados de Tuxtla, ¿no? Ahí en el Libramiento Sur, y le hablo a mi esposa y le digo, oye, choqué. ¿Qué dice una esposa cuando choca a su esposo? Detalles, ¿verdad? Y ahí quería detalles a mediodía y luego te cuento, le digo, ¿verdad? Estoy esperando al señor del asegurador. Así que, ¿cómo hacemos, hermanos, para que este capítulo tenga sentido para nosotros? Esta invitación del capítulo 5 es una invitación a la alabanza. A la alabanza a Dios. Dentro de la alabanza a Dios, ¿verdad? La persona que está escribiendo este capítulo dice que hay que loat, que es alabar. Alaben a Jehová los reyes, los príncipes. Yo cantaré al Señor. Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Hay una invitación a que todos los líderes del pueblo y el pueblo mismo canten al Señor. El narrador mismo va a cantar. Y lo que sigue, ¿verdad?, nos parece dar luz de por qué hay que cantar, por qué hay que alabar a Dios. Esto que estamos viendo, hermanos, es algo que se conoce como una teofanía. Una teofanía, hermanos, es la manifestación de la gloria de Dios. No sé si ustedes han tenido esta experiencia, ¿verdad? Ahí por donde yo vivo, en Tuxtla, es como las construcciones están como en una montaña, ¿verdad? O en una ladera. Y si sale uno muy temprano, a las 6 de la mañana, 6:30, es posible ver buenos paisajes. Y ahí, hermanos, frente a esos pasajes es donde uno dice, wow, de verdad Dios está aquí. Qué hermoso se ve este paisaje. No
No hay manera de que este paisaje sea construido por obra humana. Bueno, eso es una teofanía, pero también ustedes han visto la teofanía o han visto teofanías en otros momentos. Cuando ustedes tenían una gran necesidad y fue suplida de una manera milagrosa, ahí están viendo una teofanía. Un pastor me contaba, ¿verdad?, que se quedaron sin dinero él y su familia. No le habían pagado y su esposa le dijo, ya no tenemos dinero y no hay para comer hoy. Y entonces el pastor le dijo a su esposa, pon la mesa. Y su esposa así como diciendo, ¿hablé en chino o qué pasó? Porque no, dije que no hay para comer y él está diciendo que yo ponga la mesa. Entonces el pastor le dijo, pon la mesa, dice. Pon la mesa, oraron, dieron gracias por los alimentos. Terminando de orar, tocan la puerta. Una persona, un hermano, ¿verdad?, de Estados Unidos, venía con un cheque y le dijo, hermano, este cheque se lo mandaron hace 2 semanas, ¿verdad?, pero no había podido venir a dejárselo. Así, hermanos, teofanía, gloria de Dios. Amén. No hay otra manera de describir eso que está pasando ahí. Bueno, pues entonces también el narrador del capítulo 5 de Jueces está viendo una teofanía. Quiero que en sus Biblias ustedes busquen el Deuteronomio 33, versículos 2 y 3. Y luego lo vamos a comparar, ¿verdad? En Deuteronomio 33, versículos 2 y 3, dice así el que escribe: vino el Señor desde el Sinaí, vino sobre su pueblo como aurora desde Seir, resplandeció desde el monte de Parán y llegó desde Meriba Cades, con rayo de luz en su diestra. Tú eres quien ama a su pueblo, todos los santos están en tu mano, por eso siguen tus pasos y de ti reciben instrucción. Esta porción de Deuteronomio 33, de los versículos 2 al 3, es un verso paralelo, o es una escritura paralela a los versículos 4 y 5 de los que estamos leyendo. Dice así: el Dios de Israel, cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron, las nubes gotearon aguas y los montes temblaron. La gloria de Dios, hermanos, no se encuentra atada a un solo lugar, ¿sí? Tengo problemas, ¿verdad? Problemas serios cuando alguna persona, ¿verdad?, dice de este lugar, del santuario, dicen, aquí está Dios. O que no se suba un niño por aquí, ¿verdad? Porque es un lugar santísimo este espacio de aquí arriba. Como si la gloria de Dios estuviera repartida por partes, ¿verdad? Aquí arriba mucha gloria, allá abajo más o menos, y ya hagan lo que quieran allá afuera, ahí del portón para afuera, pórtense como quieran, ¿no? Pero nada más entren aquí, ya cambien, ¿verdad? A mí me parece eso, hermanos, un tipo de contradicción en nuestra teología, ¿verdad? Nuestra concepción de Dios. Dios, el Señor, ¿verdad?, es el Señor de todo el universo. Dice el salmista, ¿verdad?, que los cielos no pueden contener su gloria, que la tierra es el lugar donde Él pone solo sus pies. Así que pensar, hermanos, que la gloria de Dios está en este santuario únicamente, ¿verdad?, es una manera errónea de pensar acerca de Dios. Este Dios que está viendo el escritor del capítulo 5 de Jueces es un Dios que lo llena todo. Afecta a las montañas, afecta a la tierra, afecta a las nubes. Con su sola presencia, hermanos, las nubes tiemblan y dejan caer su agua, la lluvia. Con su sola presencia, ¿verdad? Solamente al verlo, los montes tiemblan. Y esto, hermanos, aunque a nosotros como personas monoteístas que solo creemos en un Dios no nos parece tan relevante, para un pueblo cananeo era algo de pensarse. ¿Por qué? Porque había un Dios que controlaba el mar, había otro Dios que controlaba la tierra, había un Dios que controlaba la lluvia, ¿sí? Por eso los pueblos cananeos tenían que tener muchos dioses. Quien más dioses tuviera, estaba mejor parado, ¿sí? El que tuviera más dioses era el que sabía más, el que le iba a ir bien.
Pero que un solo Dios tuviera control de todo era algo que no podía creerse. El Señor, hermanos, no tenía límites o no tiene límites, ¿verdad?, para mostrarnos su gloria. De Él es la tierra y su plenitud, dice el salmista, el mundo y lo que en él habita. Por eso, hermanos, creo que esto nos va dando pie, nos va dando pauta a cómo tenemos nosotros que expresar nuestra adoración. Por eso la adoración y la alabanza son importantes, hermanos, porque alabar y adorar a Dios nos sirven o nos centran a nosotros a que nosotros podamos descubrir quién es nuestro Dios. Amén. ¿No les ha pasado por esta semana, bueno, semana pasada, ¿verdad? Marcos Witt hizo una remasterización de uno de sus clásicos, que por cierto el hermano Freddy lo puso en el programa y nadie se dio cuenta, ¿verdad?, que lo puso por eso. No, pero Marcos Witt sacó este canto que se llama Al estar en la presencia, se llama. Y la sacó con otra artista, una artista cristiana, pero de Estados Unidos. Y esta artista cristiana decía, ¿verdad?, la estaban entrevistando, que ella no entendía bien la letra en español, porque la cantó en español, pero que sintió, ¿verdad?, mientras la estaba cantando, un deseo enorme de adorar, tanto que cuando terminaron de grabar la canción, ella se hincó y se puso a orar al Señor. Ya después alguien le prestó la letra traducida al inglés y se puso a llorar por la canción. Hay canciones así, cristianas, ¿verdad?, que nos transportan a adorar al Señor, porque nos recuerdan cosas tan bellas de Él. Por ejemplo, ese canto, al estar en la presencia, dice: al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu majestad, mi espíritu se alegra en tu santidad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y ese canto, ¿verdad?, habla de algo que nosotros sabemos, pero que a veces olvidamos. Imagínense a mí, hermanos, a las 3 de la tarde ahí, con mi carro a medio libramiento, ¿verdad?, con el cofre hecho un acordeón. Y yo ahí, ¿creen, hermanos, que yo estaba recordando la gloria de Dios ahí en ese momento? Al estar en la presencia de tu divinidad. No. Yo estaba pensando muchas cosas menos eso, ¿verdad? Primero, que me iba a quedar sin carro, luego lo que implica, ¿verdad?, quedarse sin carro, los gastos, etc. Pero la Escritura hoy nos recuerda que lo más importante es alabar a Dios. ¿Sí? ¿Me siguen, hermanos? Alabamos a Dios. Y lo alabamos porque su gloria lo llena todo. Y le alabamos porque en medio de las dificultades, su sola presencia hace temblar a la naturaleza. Su sola presencia hace que la naturaleza cambie, que los montes tiemblen, que caiga la lluvia, ¿verdad?, que la tierra también se conmueva. Es el Dios de Israel, es el Dios del Sinaí. Así dice la Escritura. Dice: cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes goteaban aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. Este es el motivo de la adoración para el escritor de Jueces. El Dios que se presentó en el Sinaí, que es cuando Dios escoge a su pueblo Israel, es el mismo Dios que sigue siendo vigente para el pueblo en el tiempo de Jueces. A lo mejor alguno de ustedes ha escuchado alguna narrativa de parte de sus familiares acerca de lo que Dios hacía, y para ustedes es impresionante ver a Dios así, pero ustedes pueden decir: yo no he visto a Dios moverse de esa manera. Entonces quizás Dios ya le fue bajando, ¿verdad?, a sus manifestaciones, pero el escritor de Jueces sabe que no es así. Ahora, hermanos, ha pasado esta invitación, ¿verdad?, esta teofanía,
Y con vista en esta teofanía, ahora el narrador empieza a describir una problemática. Uno esperaría, hermanos, que los que forman parte del pueblo de Dios conozcan la gloria de Dios. Pero este poema, hermanos, tiene una parte que podríamos decir es una parte triste. Es triste, ¿verdad? Porque nos está contando nuestra historia. En este poema, ¿verdad?, el narrador nos va a decir que el pueblo de Israel escogió nuevos dioses. Dice ahí en el versículo 6, en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaron. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. Hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Versículo 8, cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba en puerta. Es increíble, hermanos, que nosotros podamos ser capaces de reconocer la gloria de Dios, que podamos ser capaces de cantar, como dice ese canto, al estar en la presencia de tu divinidad. Pero también seamos capaces de escoger nuevos dioses. Israel conoce a su Dios, ha visto a su Dios conmover un monte como el Sinaí. Pero estando en Canaán, hermanos, Israel decidió escoger nuevos dioses. Y esto de escoger nuevos dioses, hermanos, no es cosa menor. Al escogerse nuevos dioses, el autor dice, la guerra ya estaba en la puerta. Algunas personas piensan que la calamidad nos va a alcanzar muy lejos. ¿Sí? Piensan que apartarse de Dios es un proceso que va a tomar un tiempo hasta que Él los castigue. Entonces, como que algunas personas hacen cuentas, ¿verdad? Me ha tocado escuchar esta idea. Voy a portarme como yo quiera todo este tiempo y ya cuando tenga unos 80 años, cuando ya me digan que me quedan 6 meses de vida, ahí me arrepiento. ¿Verdad? Así piensan algunas personas. Pero el narrador de Jueces 5 nos dice que inmediatamente en que las personas decidieron escoger nuevos dioses, la guerra ya estaba a sus puertas. ¿Alguno de ustedes tiene una idea de por qué esto puede estar pasando? Mi idea principal es porque el Dios de Israel, el Dios del Sinaí y el Dios nuestro es quien mantiene en orden todas las cosas. Cuando nosotros decidimos dar un simple paso a la derecha o a la izquierda para escoger un nuevo Dios, quedamos fuera, hermanos, quedamos fuera de lo que Él hace por su pueblo. El pueblo de Israel escoge otros dioses. Y miren, hermanos, dice el escritor del Salmo, de este canto, que cuando llegó la guerra, hermanos, cuando llegó la guerra, no se veía ni un solo escudo, ni una sola lanza. De 40,000 hombres que había en Israel, 40,000 hombres, ninguno estaba preparado para la guerra. ¿Alguno de ustedes ya sacó cuentas, hermanos? ¿Ya dijo, ya la puedo armar por mí solo? ¿Ya no necesito a Dios? ¿Ya no necesito ir a la iglesia? ¿Ya no necesito reunirme con los hermanos? Yo conozco personas que razonan de esta manera. ¿Sí? Dice el Señor en el libro de Génesis que tenemos que escoger un día de la semana para descansar. Pero nosotros somos más inteligentes que Dios, ¿verdad? Porque decimos, podemos trabajar los 7 días, no pasa nada. El día de la semana que el pueblo cristiano escoge para descansar es el día domingo, es el día en el que tradicionalmente vamos a la iglesia. Pero algunas personas dicen, no, es el día que más trabajo hay. Bueno, cuando viene la calamidad, hermanos, nadie está preparado. ¿Qué les parece a ustedes, por ejemplo, hermanos, esta cifra? 65
millones de pesos. ¿Cuánto le parece a ustedes que es eso, hermanos? 65 millones de pesos. ¿Es mucho o poco? Muchísimo, ¿verdad? Uno dice, no, 65 no, 6.5 que yo tuviera ya con eso. Bueno, uno de los doctores que nos daba algún tipo de curso cuando yo estaba en Monterrey, tenía ese seguro de gastos médicos mayores, un seguro de 65 millones de pesos. Vino el COVID, hermanos, y después de 3 meses de estar en el hospital, le dijeron a su esposa, se acabó los 65 millones de pesos. Se acabó. O nos paga o se lo lleva. Y ahí salió la esposa ahí en la tele, ¿verdad? Pidiendo dinero para poder pagar lo que hacía falta. Si yo les digo ahorita, hermanos, yo les quiero regalar 65 millones, pero tengo miedo que se lo acaben, seguro ustedes me dicen, no tenga miedo, de verdad que no me lo voy a acabar. No me lo acabo, mire, usted confía en mí. Bueno, no estamos preparados para la guerra, hermanos. Sin el Señor, ningún dinero nos alcanza. Ninguno. Cuando llegan los agentes de seguros a vendernos nuestros seguros, ¿verdad? Nos dicen, y usted tiene una prima de 80 millones de pesos. Ay, ¿qué enfermedad se puede llevar eso? Bueno, sí la hubo, hermanos. Sí hubo enfermedades que se acabaron esos dineros. Es más, miren, en el hospital donde yo estaba, llegó una vez un paciente muy mal de COVID y le dijeron a su hijo, pues hay que intubarlo. Y el hijo dijo, no, ustedes quieren intubar todo, ya lo vi en las noticias. Pidió su alta y se lo llevó. Miren, no estuvo más de 8 horas fuera. Un amigo que estaba en un hospital privado me dijo que lo recibió. En 8 horas se acabó 200,000 pesos. En 8 horas. 200,000 pesos. Y viene de regreso. Y dijo, bueno, pues ya háganle lo que quieran, porque allá en el hospital donde yo estaba, no vamos a poder cubrirlo. No hay manera, hermanos, en la que nosotros podamos hacerle frente a las adversidades si el Dios de Israel no está con nosotros. Amén. El asedio del pueblo es inevitable, hermanos, y no hay guerreros. Por eso Débora dice que se tiene que levantar como una madre para Israel. Esta acción de levantarse es la misma acción que el escritor de Jueces describe de Dios en un principio, en el verso 4. Dice que el Señor se levantó desde donde estaba y avanzó. Bueno, Débora también se levanta como una madre. La acción de Débora, hermanos, cuando nosotros vemos que es una acción de una madre, pues podría ser una acción de simplemente como de protección, pero la acción de Débora va más allá, es una acción que nosotros llamaríamos sacerdotal y profética. ¿Qué quiere decir esto? Es una acción donde busca llevar al pueblo ante la presencia de Dios, pero también busca hacer una denuncia, más o menos como lo que hacían los profetas en la Biblia, los profetas mayores y menores, una actitud de denuncia, pero también una actitud de llevar al pueblo ante la presencia del Señor. Por eso le dice Débora a las personas, ¿verdad? En versículo 9, mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Dios. Vosotros los que cabalgabais en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros viajeros, hablad. Débora hace que todo el pueblo, hermanos, de todas las clases sociales, se pongan a pensar que
que se den cuenta de lo que está pasando. Dice Débora que en los abrevaderos, ¿verdad?, se habla de la justicia de Dios, que ahí mismo se están relatando los actos de justicia de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, los actos de justicia de Dios están cerca de nosotros, hablándonos, y nosotros como que no escuchamos, hermanos? A muchos familiares, amigos que conocemos, ¿verdad?, los actos de justicia de Dios les han hablado directamente varias veces, pero parece que estos amigos, estos conocidos nuestros, incluso haciendo un poco de eco, ¿verdad?, lo que dice la hermana Gaby en su testimonio, dice, pero ¿por qué mi mamá dice que tiene menos posibilidades lo hace y los que estamos completos no lo hacemos? Bueno, es lo que dice la Escritura, hermanos. Los actos de justicia de Dios nos hablan a través de alrededor, pero a veces nosotros, hermanos, como que hacemos caso omiso de lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Quieren saber por qué decimos esto, hermanos? Bueno, vean la reacción de las tribus, hermanos. De todas las tribus de Israel, solo 4 tribus van a responder para la guerra. Hay guerra en puerta, y la guerra es porque el pueblo de Israel escogió nuevos dioses. Débora tiene que hacer un llamado, ¿sí? Va a profetizar, va a dar una denuncia. De las 12 tribus que hay en Israel, solo 4 responden: Zabulón, Neftalí, Isaacar y una tribu por ahí que se llama Masquir. Masquir, hermanos, es una tribu, bueno, un clan que pertenece a una de las tribus grandes de Israel. Solamente ellos fueron sensibles a la voz de Dios. Y lo que sigue, hermanos, me parece a mí que pone de manifiesto cómo somos los seres humanos. Quiero señalar a una tribu, y es la tribu de Rubén. De la tribu de Rubén se nos dice, ¿verdad?, que quedan como pasmados. El poeta, ¿verdad?, quien está escribiendo esta narrativa, nos pone a la tribu de Rubén como si estuviera haciendo él una mofa o una burla, como si estuviera siendo sarcástico. Vean, dice, es el... Permítame. Dice de Rubén, versículo 15. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Pasaron grandes cosas en la familia de Rubén. La familia de Rubén se puso a pensar. Débora habló y la familia de Rubén se puso a hacer grandes resoluciones. Dice ahí, grandes propósitos del corazón. Pero para mí, hermanos, yo también diría, así como hicieron grandes propósitos, también tuvieron grandes titubeos. Si le vienen a avisar a la tribu de Rubén que la guerra está a la puerta, y la tribu de Rubén dice, vamos a analizar la guerra, ¿verdad? Sí, la guerra es un proceso que se lleva cuando un pueblo ataca al otro, y todos ahí aplauden, wow, sí, nos está describiendo qué es la guerra. Bueno, ¿y qué van a hacer? ¿Van a salir a pelear? Es que mañana tenemos la lección 2 de la guerra, cómo defenderse cuando atacan con carros de hierro. Así le pasó a Rubén. Y me parece, hermanos, que a veces nosotros como iglesias andamos así más o menos. Andamos discutiendo, ¿verdad?, si es que Dios predestina 1 o 2 veces. Discutimos si Dios es impasible, ¿verdad?, si no tiene sentimientos. Discutimos si la Biblia es inerrante o es infalible. Discutimos si las mujeres pueden predicar o no pueden predicar. Y terminando la discusión decimos, bueno, que el Señor los bendiga. Nos vemos la otra semana.
para seguir discutiendo de lo mismo. Fíjense, hermanos, que una de las cosas que más destacan de la época de la Reforma protestante, es que sí había buenos cristianos dentro de la Iglesia Católica, los había, y había buenos teólogos. El problema, hermanos, es que las autoridades de esa iglesia estaban desfalcando a los fieles y estaban lucrando con la fe de ellos. Una de las discusiones, hermanos, que sobresalen de la época de la Reforma protestante no es la discusión de si está bien o no pagar indulgencias. Lo que discutían los teólogos, hermanos, de esa época de la Edad Media, era cuántos ángeles, escuchen bien, hermanos, cuántos ángeles pueden caber en la cabeza de un alfiler. Esa era la discusión de los teólogos, hermanos. ¿Cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler? ¿Ven la disonancia, hermano? ¿Sí? El mundo a nuestras espaldas, hermanos, está gritando cosas que la iglesia tiene que oír. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado, hermanos, hermanas, qué hay detrás de estas manifestaciones del día 8M? ¿Por qué las personas rompen los cristales cuando van pasando, hermanos, por las calles? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Porque el mundo, hermanos, está sediento de justicia. Y el mundo clama por justicia. El problema, hermanos, es que el mundo no conoce la justicia de Dios. Y entonces es ahí donde la iglesia, hermanos, tiene que salir a dar un mensaje fresco, un mensaje de conciliación. ¿Quiénes somos los que conocemos al Dios de Israel, al Dios del Sinaí? Nosotros. En estas manifestaciones, hermanos, donde hay violencia, donde se rompen. Ayer estaba viendo unas imágenes, ¿verdad? Y en esas imágenes contaban la historia de que una panadería en la Ciudad de México sacó unas mesas con pan para regalarle a los manifestantes, ¿verdad? Y los manifestantes que pasaron por ahí tiraron las mesas con pan y pusieron afuera de la panadería una pinta que decía: ni pan ni circo, queremos justicia. Nosotros nos indignamos, ¿verdad? ¿Por qué hacen eso? Les querían ayudar. Pero también, hermanos, nuestro corazón tiene que parecerse al corazón de Dios y decir cuánto dolor y sufrimiento tiene que haber debajo de esas personas para que sean capaces de tirar el pan al piso, que no acepten un acto de amor o de civismo, si ustedes lo quieren ver así, y prefieran tirar todo, como dicen ellos. El pueblo de Dios puede parecerse a Rubén, hermanos, haciendo grandes disertaciones, llenando el templo para disertar. A ver, vamos a disertar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está Dios? ¿Dios tiene sentimientos o no los tiene? Pero el pueblo de Dios, hermanos, tiene que salir a la batalla, a enfrentar el mundo real. Dice aquí, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Rubén dijo: sí que está mal que haya guerra. Mientras tanto jaló una silla y se sentó ahí a escuchar su ganado. Pero, hermanos, a algunas personas la palabra de Dios les habla tan claro y tan fuerte que se parecen a Zabulón.
De Zabulón, hermanos, ya no hemos visto otro pasaje de la Biblia que hable bien de ellos. Zabulón no se parece a Judá, Zabulón no se parece a Leví, que son tribus fuertes que durante toda la Biblia van a aparecer como tribus que hicieron grandes hazañas. Pero en este pasaje, en este capítulo 5, hermanos, Zabulón expuso la vida hasta la muerte, dice el versículo 18. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte. Quien pierda la vida por causa mía, dice el Señor Jesús, la ganará. Tal vez de nosotros, hermanos, ya no se pueda decir en unos 20 años algo importante. Nadie recuerde a la iglesia cristiana El Buen Pastor del Berriozábal. Pero en este momento crucial para nosotros es donde la iglesia tiene que estar dispuesta a exponer la vida. La iglesia tiene que estar dispuesta a exponer la vida. Tal vez voy a hacer el ridículo, ¿verdad? Al hablar de perdón. Tal vez voy a hacer el ridículo al hablar de amor. Pero lo estoy haciendo por el Rey del cielo, por el Dios del Sinaí, por ese Dios que cuando se para, toda la naturaleza tiembla. Ese es el Dios que me está respaldando. Ayer, hermanos, en esta manifestación vi a 2 muchachas. Lo subió un periodista. Y esas 2 muchachas llevaban un cartel también, pero no era un cartel de odio. Era un cartel que decía: aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo Jehová te recogerá. En una manifestación de odio, 2 personas, no sé si son cristianas, pero 2 personas van caminando con el mensaje de esperanza. ¿Hará algún cambio eso en la vida de estas mujeres? No lo sé, hermanos. Pero estas 2 personas, 2 jovencitas, se atrevieron a ofrecer un mensaje diferente. Tal vez no puedan entender todo lo que pasa dentro de una manifestación como esta, pero están llevando el mensaje de Dios incluso a estas personas. El protagonista de esta historia que acabamos de leer, y que por eso leímos estos capítulos, estos versículos de manera unidos, ¿verdad? El protagonista es Dios, el Dios del universo. Aunque las tribus, hermanos, estuvieron dispuestas a pelear, aunque ellos se levantaron, no fueron ellos los que ganaron la batalla. Fue Dios. ¿Cómo lo hizo Dios? Pues muy fácil para él. Versículo 20. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sisara. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Quiero decirles, hermanos, que el torrente de Sisón del que está hablando aquí es un arroyo, un arroyuelo. Pero en el momento de la batalla, el Dios que tiene control de todo, hermanos, ese Dios barrió a un ejército con ese arroyo. Ese arroyuelo, hermanos, se convirtió en un torrente. Amén. Porque Dios puede utilizar, hermanos, cualquier cosa que Él quiera, lo puede utilizar a favor nuestro. Las estrellas peleando, hermanos, ¿qué les parece esto? Las estrellas peleando. Dice, desde sus órbitas pelearon. ¿A poco Dios no tiene el control de todo, hermanos? Cuando nosotros pensamos, ya no hay solución para este problema, ahí es donde Dios dice, ahí te voy. Agárrate, que ahí te voy. Moviendo, hermanos, incluso el firmamento, moviendo el cauce de un río para convertirlo de un arroyo a un torrente, y todo por amor a su pueblo.
Todo por amor a estas 4 tribus de las 12 que son. Por 1/3 de una población que se mantuvo fiel, por ese tercio, hermanos, Dios movió a las estrellas y al arroyo de Quizón. ¿Qué no hará Dios por nosotros, hermanos? Si nos movemos, si confiamos en Él. ¿No se lo han puesto a pensar, hermanos? Tal vez todo el pueblo cristiano de Berriozábal está dormido, pero nosotros despertamos y decimos, bueno, Señor, vamos a hacer tu voluntad, indícanos cómo. ¿Creen que Dios no pueda mover el firmamento nuevamente? ¿No pueda mover los arroyos, la naturaleza, para ayudarnos, hermanos? Él es el protagonista de esta historia, finalmente. Israel no tenía por qué haber escogido nuevos dioses. El Dios del Sinaí estaba con ellos. En la batalla, Él volvió a mostrar todo su esplendor. Volvió a mostrar que Él tenía control de todo. No fue necesario, hermanos, que ellos intervinieran con alguna estrategia militar novedosa. Él mismo peleó la batalla por ellos. Y a esto se refiere, ¿verdad?, la Escritura, cuando dice que Dios pelea la batalla por nosotros. A esto. Basta con ver, hermanos, lo que pasa al final para darnos cuenta que era imposible que Israel ganara. Al final, hermanos, no sé si ustedes lo notaron, dice la madre de Sisara, versículo 26, la madre de Sisara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le responden, y aún ella se respondía a sí misma diciendo, ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o 2, y las vestiduras de colores para Sisara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordado de ambos lados, para los jefes de los que tomaron el botín. El pueblo de Israel no tenía por qué ganar, hermanos. La mamá de Sisara sabe que es imposible que ellos ganen. Que Sisara, hermanos, no regrese a la casa donde él vive, para su mamá solo tiene una explicación. Está repartiéndose todo el botín de la guerra. Por eso Dios, hermanos, es el Dios de los imposibles. Amén. Porque cuando otras personas dicen, no se puede, Dios dice, sí se puede. Todos sus enemigos ya sacaron cuentas. Y están viendo, ¿verdad?, cuánto les va a tocar a cada uno. Pero lo que ellos no saben, hermanos, es que Sisara está tendido, sin vida, en la tienda, en la cabaña de una mujer. Aquel gran guerrero, gran estratega militar, no pudo contra la voluntad y contra la mano de Dios. ¿Perdemos el tiempo disertando, hermanos? ¿Perdemos el tiempo sacando conclusiones? ¿O podemos arriesgarnos? Podemos arriesgarnos como lo hizo la tribu de Zabulón. Se dice una frase de Francisco de Asís, y con esto voy a terminar. Dice Francisco de Asís respecto a la relación de Dios con su pueblo. Dice, sin Él, o sea, sin Dios, nosotros no podemos. Pero sin nosotros, Él no lo hará. Hay una estrecha relación, hermanos, entre la voluntad perfecta de Dios y la obediencia completa de su pueblo. Para que las cosas pasen en el mundo, hermanos, el pueblo de Dios tiene que obedecer
la voluntad de Dios. Tenemos que ser personas que sean lo suficientemente sensibles, hermanos, para oír las voces que se claman a nuestro alrededor. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Que Él nos ayude a alabar su nombre todo el tiempo. Que nos ayude a arriesgar la vida por Él, por su reino. Y a confiar, hermanos, que el Dios que con su sola presencia conmueve los cielos, la tierra y el mar, es el mismo Dios que va a nuestro lado y nos acompaña y nos da la victoria, hermanos, de maneras en que nosotros no nos imaginamos. Vamos a orar.